Bueno, vamos a meditar unos minutos en la palabra del Señor. La Biblia dice que la exposición de la palabra de Dios alumbra y hace sabio al sencillo. Así que vamos a tratar de ser lo más fieles a lo que está escrito, a lo que dice la palabra del Señor. Y quiero invitarles a segunda carta de Pablo a Timoteo, el capítulo 4. Y vamos a leer los primeros 5 versículos. Segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, a su hijo en la fe, el capítulo 4 del verso 1 al 5. Y dice la Biblia de la siguiente manera: Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Amén. Bendito es el nombre del Señor. Así que este pasaje es muy hermoso. Estamos viendo a Pablo, quien está encarcelado por causa del emperador Nerón. Y Pablo dice que él está ya para ser ejecutado. Él no tiene ya esa esperanza que tenía en su primer encarcelamiento de salir, sino que él ya sabe que de ese encarcelamiento va a resultar su muerte. Así que él encarga a Timoteo. Y creo que estas palabras nosotros debemos de tenerle mucho cuidado, porque es para todos nosotros que somos cristianos, que tenemos esta responsabilidad, este encargo de parte de Dios de predicar la palabra. Quiero entonces titular esta enseñanza de esa manera: joven, predica la palabra. Y entonces encontramos que Pablo se dirige a Timoteo y le dice: te encarezco, te encarezco. Esta palabra, encarecer, significa recomendar con empeño. Te recomiendo con empeño, Timoteo. Te encargo. Estoy poniendo algo al cuidado tuyo. Te estoy imponiendo una obligación. Esta palabra te encarezco se puede también en sus sinónimos, es decir, te conjuro, que conjurar es pedir con instancia y con alguna fórmula de autoridad algo. El término griego detrás de esta palabra encarecer es diamarturomai, y lo que significa es, o a lo que alude, es a dar una orden o prescripción, un cumplimiento obligatorio. Por eso en la traducción lenguaje actual de la Biblia, la palabra que aparece allí no es te encarezco, sino te ordeno, te mando. Y esa es la traducción más correcta. Pablo entonces está dando realmente una tarea urgentemente a Timoteo. Te encarezco. Pero ¿cuál es esa tarea? Y además, quiero que prestemos atención al énfasis que Pablo hace. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará. Ahora, ¿por qué Pablo menciona esto a Timoteo si le va a encomendar algo? Porque creo que el servicio y todo lo que nosotros hagamos para Cristo, tenemos que entender que se presta bajo la vigilancia y bajo la mirada de Cristo. Todo lo que nosotros hacemos, Cristo va a juzgar nuestras obras. Eso enseña la palabra de Dios. Un día Cristo entonces va a determinar el valor de las obras hechas por cada uno de nosotros como creyentes. No debemos nosotros confundir algo que de pronto nosotros vemos, que la iglesia pentecostal hizo evangelismo y creemos que porque la organización a la que nosotros asistimos hizo evangelismo, nosotros también cumplimos con nuestra tarea. No, esta es una tarea individual.
cuando estemos delante de Cristo, es a ti a quien te van a preguntar a cuántas personas compartiste el evangelio. No va a ser a la congregación a la que tú asistías si evangelizó o no, sino personalmente a ti como creyente te van a preguntar qué hiciste para crecer y para llevar o aumentar el reino de Dios en la tierra. ¿Qué has hecho, querido joven, querido hermano? Así que entonces Pablo está diciendo, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos. Ahora, este juicio lo pudiéramos ver nosotros, el juicio en el cual Dios va a juzgar a todos, a los vivos y a los muertos, es decir, a todo ser humano. La Biblia dice en Juan capítulo 5, 22. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Y en la Biblia encontramos tres escenarios distintos donde el juicio de Cristo es llevado a cabo. Ese primer escenario es el juicio de los creyentes tras el arrebatamiento. Y podemos leer 2 de Corintios 5:10. Y allí la palabra del Señor dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Cada uno. Este juicio entonces es acerca de las obras que nosotros hemos hecho. Esta primera instancia no se trata de condenación, porque en el caso de la salvación, todo cristiano ya ha sido juzgado a través de lo que pasó en la cruz. Ya para usted y para mí, según Romanos 8:1, para todo aquel que está en Cristo no hay ninguna condenación. Porque ese juicio de nuestro pecado se llevó a cabo en la cruz. Cristo fue nuestro sustituto. Pero sí hay un juicio acerca de nuestras obras como cristianos. Primera de Corintios 3, 12 al 15 también enseña acerca de esto. Pero hay otra instancia en la que Cristo también llevará a efectuar un juicio, y es lo que nos comenta Mateo 25 del 31 al 33, que es el juicio de las ovejas y los cabritos. El juicio a las naciones se conoce también, en el que los creyentes serán separados de los incrédulos, y este juicio determinará la entrada al reino milenial. Pero un tercer escenario donde Cristo juzgará es en el juicio del gran trono blanco, que solo se aplica a los no creyentes, y esto está en Apocalipsis 20 del 11 al 15. Entonces Pablo se está refiriendo a todo esto generalmente hablando, y Pablo dice, te encarezco delante de Dios, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Pablo hace hincapié en la responsabilidad única que tienen los creyentes, y en especial aquellos que ministran la palabra de Dios, para rendir cuentas a Cristo como su juez. Todos los que ministran la palabra de Dios están bajo el escrutinio, el examen omnisciente de Cristo. Cristo, que lo sabe todo y ha notado lo que usted y yo hemos hecho. Un día serán juzgadas nuestras obras o nuestro trabajo. Segunda de Corintios 2:17 dice así, pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte y delante de Dios, hablamos en Cristo. Quiero decirle, querido hermano y querido joven, que cada que usted habla acerca de Dios, usted está hablando de parte de Dios, y no solo eso, sino delante de Dios. Así que usted tiene que tener cuidado realmente con lo que habla acerca del evangelio. El mayor problema que tenemos hoy es que cada persona tiene una opinión que decir acerca de Dios sin haber estudiado realmente lo que dice la palabra de Dios. Muchas personas tienen opiniones y conceptos, pero nosotros necesitamos es aprender a mirar en la Biblia y dejar que ella nos enseñe, que sea ella la que nos alumbre nuestro entendimiento. Entonces, el apóstol aquí se refiere a juicio en un sentido general que abarca todos los aspectos que hemos visto en situaciones diferentes.
La Biblia dice también entonces, ¿a qué nos está instando o a qué está instando Pablo a Timoteo? Que Pablo da el qué y el por qué. Él nos está instando a algo, nos está diciendo que hay que hacer algo y hay que ser diligentes y hay que ser cuidadosos. ¿Cómo lo hacemos? Pero ¿qué y por qué? Pablo nos dice eso en el versículo siguiente. Él dice que prediques la palabra, que prediques la palabra. Ahora, ese predicar viene del griego keruso y significa en sus acepciones proclamar en público, pregonar, publicar, divulgar. Es tarea suya y es tarea mía, querido joven y querido hermano, proclamar el mensaje de la palabra de Dios, pero no con nuestros propios conceptos, sino extraer de ella el mensaje poderoso del Evangelio. Entonces la Biblia nos insta cada día, hay que predicar la palabra, toda la palabra de Dios, no solamente una parte, no solamente la parte que a mí me gusta, no solamente la parte que de pronto no es tan incómoda para algunas personas. Muchos hoy han optado a hablar de bendición y de amor y de muchas cosas. Pero han olvidado que la Biblia también habla de la ira de Dios, de la justicia de Dios, de la santidad de Dios, de la rectitud de Dios. Y estas cosas ya se están desapareciendo de los púlpitos hoy en día. Del evangelismo hoy, no, Dios te ama y quiere entrar en tu corazón y quiere traerte bendición, quiere arreglar tus problemas en tu familia y quiere mejorar tu economía. Pero, ¿qué dice la Biblia realmente acerca de Dios? La Biblia no dice que Dios ama al pecador. La Biblia dice que Dios aborrece al pecador. La Biblia en Salmos capítulo 5 y el verso 5 dice la Biblia, porque hoy dice, no, Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. Pero la Biblia dice que Dios aborrece el pecado y también aborrece al pecador. Salmos capítulo 5, versículo 5, quiero que leamos ese pasaje. Y dice, los insensatos no estarán delante de tus ojos, aborreces a todos los que hacen iniquidad. No dice nada más que aborrece la iniquidad, sino a los que hacen iniquidad. Tenemos hoy lastimosamente un mensaje, el evangelio realmente se ha tergiversado demasiado. Y el problema es que la mayoría de los cristianos no se están dando de cuenta. La mayoría de los cristianos solo están recibiendo a aquellos que se les enseña sin escudriñar en la palabra de Dios. Nunca usted escucha a Pedro o a Pablo diciendo, hey, Cristo quiere entrar en tu corazón para mejorar tu calidad de vida. Nunca. Ellos predicaban como Cristo arrancó: arrepentidos y creed en el evangelio. El arrepentimiento es lo que necesita el hombre pecador urgentemente, pero necesita conocer su condición delante de Dios. Y hoy muchos dicen, no, pero es que Cristo no nos mandó a condenar. Pero es que nosotros no estamos condenando. La Biblia dice que el que no cree en el Hijo ya ha sido condenado. Lo que le estamos es diciendo que está condenado, pero que puede salvarse de esa condena que tiene encima. Al decirle a un pecador que tiene sobre sí la ira de Dios, no lo estamos aborreciendo, lo estamos amando, porque necesita entonces él, al entender que es pecador, buscar la gracia de Dios, buscar la misericordia de Dios. Necesitamos nosotros volver y mirar cuál es el método bíblico para predicar correctamente la palabra de Dios. Y entonces es a lo que Pablo está instando, a predicar toda la palabra de Dios sin excluir algo que de pronto a nosotros nos molesta. Segunda de Timoteo 3:15. Segunda de Timoteo 3:15. La Biblia dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús, a fin de que como toda la escritura, dice el verso 16, es inspirada por Dios. Toda la escritura, esos versículos que hablan acerca del diluvio, del fuego sobre Sodoma y Gomorra, hablan también del carácter de Dios. Dios es un ser santo y que aborrece la maldad, que aborrece el pecado. Nosotros no podemos olvidar la santidad de Dios y que sin santidad nadie verá al Señor. Eso dice la Biblia.
Y haciendo de pronto aquí un paréntesis, quiero recalcar eso. La Biblia nunca habla acerca de Dios, de que Dios es misericordia, 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 o de que Dios es amor, amor, amor. Pero si usted lee el capítulo 6, creo que usted lo estudie de pronto más adelante, de Isaías, usted va a encontrar que aquellos ángeles que estaban delante de Dios cuando Dios se presenta a Isaías, estaban proclamando que Dios es santo, 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 haciendo énfasis a su santidad. Para los judíos, repetir una palabra era expresar en su máxima valor un atributo o una palabra. Ese plural se hacía para enfatizar que Dios era santísimo. Y nosotros debemos de entender todos estos pasajes. ¿Por qué hoy no los escuchamos en los templos? Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Eso también está en la palabra de Dios. Por eso nosotros nos hemos acomodado demasiado en este mundo. Necesitamos el consejo fiel de la palabra de Dios. Y Pablo esto es lo que está encargando a Timoteo: predica la palabra. Hechos 20:27 dice: porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Necesitamos tener un conocimiento sistemático de todo lo que la palabra de Dios enseña, no aferrarnos a un versículo allí, a un versículo allá, sino todo lo que la Biblia enseña acerca del carácter de Dios, de la justicia de Dios. Hoy pareciera que los términos redención, justificación, propiciación es solo para teólogos y pastores, pero quiero decirle que este es el evangelio. Nosotros necesitamos entender todos estos términos. Cuando Pablo dirige sus cartas a los romanos y habla de justificación, está hablando a la iglesia, porque ellos deben de tener entendimiento de lo que Cristo ha hecho por nosotros. Esto es trabajo de todo creyente, entender el evangelio. Hoy el evangelio se ha resumido a unos 4 pasos. Usted crea, arrepiéntase, bautícese y llénese del Espíritu Santo, y ya entonces ese es el evangelio, y luego entonces hay que seguir viniendo a culto. No, el evangelio es supremamente grande. Toda la Biblia desde Génesis a Apocalipsis enseñan el evangelio. Mientras estemos en esta tierra ni siquiera vamos a comprender la grandeza de este evangelio. Hoy no se puede decir que el evangelio es solo para los incrédulos nada más, y entonces a los cristianos vamos a hablar de otras cosas. No, el evangelio es para todos nosotros. Cada día se nos debe predicar a Cristo y el evangelio. Necesitamos un evangelio cristocéntrico donde se exalte la obra de Cristo. Toda la Biblia, precisamente toda la Biblia, todas esas historias y narraciones siempre llevan a Cristo. Jesús dijo a sus discípulos que Él les abrió el entendimiento para que comprendiesen lo que la ley, los profetas y todo eso hablaban acerca de Él. Todas las escrituras hablaban acerca de Cristo. Si usted agarra las escrituras, si usted está escuchando un mensaje que no habla de Cristo, creo que esa persona se ha desviado del propósito, porque el propósito de la Biblia siempre es hablar de Cristo, de su obra, de su carácter, de todo lo que Él es y ha hecho. Y Pablo entonces está instando a Timoteo: predica la palabra, toda la palabra, no una parte, sino toda la palabra. Y entonces Pablo usa otro término aquí, es que instes, instar de manera enérgica, insistir. Instar es insistir con ahínco, urgir la pronta ejecución de algo. Necesitamos nosotros, hermanos, despertarnos realmente y vivir un evangelio bíblico, un evangelio que sea conforme a la palabra de Dios. Examinarnos a nosotros mismos si estamos viviendo en la fe realmente. Lastimosamente hoy el número en las iglesias es mucho, pero no nos preguntemos por el número de asistentes, preguntémonos por el número de salvos, de creyentes fieles. ¿Cuántos pueden haber? Yo creo que usted puede entender que es imposible que todo el número de las personas que se reúnen en el templo son salvos. La pregunta no es si todos los que vienen al templo ya son salvos, sino si usted está dentro de los salvos, porque dentro de la iglesia hay de todo, hermano. Eso dice la palabra del Señor. Sería ilógico creer que todos los que asisten a la iglesia son salvos ya, o los que se han bautizado aún conservan la salvación.
Nosotros debemos estar cada día perseverando en la fe. Entonces Pablo dice que instes a tiempo y fuera de tiempo. El predicador fiel debe de proclamar la palabra cuando sea popular o conveniente, y también si no lo es en absoluto. En todo momento hay que predicar la palabra de Dios. Debe hacerlo si parece la opción más adecuada, y también cuando es todo lo contrario. El problema es, hermano, que los dictados de la cultura popular, la tradición, la reputación, la aceptación o el aprecio de la comunidad o de la misma iglesia nunca deben alterar el compromiso del predicador para que proclamemos en todo tiempo la palabra de Dios. No es predicar lo que a la gente le guste, es predicar fielmente todo el consejo bíblico. Lastimosamente hoy los cultos se han tornado, vamos a hacer algo que sea agradable para los hermanos. Pero yo me pregunto, ¿para quién? Esto no es como un escenario en que hay personas artistas que le entregan sus talentos a una audiencia. No, esto es, hay unos servidores de Cristo guiando a otros servidores para adorar al único Dios verdadero, porque el culto se hace para Él. Toda la honra y toda la gloria es para Él. Y si usted y yo queremos darle la gloria a Dios, necesitamos empezar a vaciarnos de toda gloria que sea para nosotros, para que realmente toda la gloria. El salmista decía, no a nosotros, oh Señor, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria por tu misericordia y por tu verdad. Otra palabra que aparece aquí es redarguye y reprende. Y estos dos aspectos están en la predicación. Hay un aspecto positivo y un aspecto negativo. Estas dos palabras de redarguir y reprender hacen parte del aspecto negativo de la predicación. ¿A qué me refiero con negativo? Redarguye se puede traducir como convence y se refiere a la corrección de la doctrina falsa con el uso cuidadoso de argumentos bíblicos para ayudar a la persona a entender el error de sus acciones e ideas. No solo es predicar, sino también mirar el concepto que tiene cada cristiano acerca del evangelio. Una cosa es que a veces todos nosotros tenemos una imagen diferente de Dios, porque nos pensamos, bueno, yo he escuchado esto de Dios y he escuchado esto de Dios, pero necesitamos ir a la Biblia y dejar que sea Dios el que se nos revele a nosotros como Él es realmente. Necesitamos verlo a Él, cómo Él se ha revelado, cómo se ha manifestado. Reprende tiene que ver más con la corrección de los motivos, las intenciones de la persona por medio de convencerla de su pecado y conducirla al arrepentimiento. Entonces este primer aspecto trata de ideas y motivos, corrección de las ideas y los motivos o las intenciones de los cristianos o de los que escuchan la palabra de Dios. Pero hay un aspecto también positivo, y este lado dice exhorta con toda paciencia y doctrina. Y muchos creen que exhortar es regañar. No, exhortar tiene que ver con lo que dice segunda Timoteo 3:16, es enseñar e instruir. Exhortar entonces tiene que ver más con enseñar. Muchas personas de pronto no comprenden esto de la doctrina y no preguntan, porque entonces van a decir, no, usted tanto tiempo que lleva en la iglesia y no sabe esto. Esa no debe ser la actitud. La actitud de cada creyente debe ser de aportar a los demás para crecer juntos como cuerpo de Cristo. Pero ¿qué pasa con estos mandatos que Dios, que Pablo le da a Timoteo? La Biblia dice que cuando van a venir algunos tiempos donde no sufrirán la sana doctrina. Esto de no sufrir es no soportar que se enseñe la verdad. Muchos quizás en este momento con esta predicación se están incomodando allá en la casa, pero este muchacho, ¿qué es lo que está diciendo? La Biblia dice que en estos últimos tiempos muchos no sufrirán la sana doctrina. Muchas personas se volverán intolerantes hacia la predicación franca y exigente de la palabra de Dios.
¿Por qué? Porque hoy la gente lo que está buscando no es la verdad. A la gente hoy no le importa lo que es verdad. La gente le importa es lo que lo hace sentir bien, lo que le produce felicidad, y la verdad no siempre nos trae felicidad, a veces trae tristeza. La verdad debe ser predicada para producir arrepentimiento, porque eso es lo que necesitamos. El arrepentimiento no es solo para los incrédulos. Como creyentes nosotros necesitamos vivir una vida de arrepentimiento, hermano. Cada día que un día, en este día se manifestó, me porté mal con alguien, me dejé llevar de la ira, tengo que luchar con la ira en oración y meditación de la palabra de Dios. El carácter de Cristo debo imitarlo. Yo debo de estar luchando cada día con el pecado que hay en mí. Pablo dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Aún estamos en esta carne. Pablo dice que Cristo vino a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. No dijo yo era, sino que nosotros tenemos una naturaleza pecaminosa todavía dentro de nosotros. La mayor evidencia de que alguien ha nacido de nuevo realmente es que dentro de él tiene una lucha entre la carne y el espíritu que ha sido regenerado de parte de Dios. No significa que entonces nosotros ya no pecamos. El cristiano peca, pero no practica el pecado. Pero sí, el cristiano peca y se descuida a veces de su vida espiritual y entonces cede a la tentación. Pero el cristiano no se siente cómodo ahí y no sigue, sino que él de una vez por el Espíritu se siente contristado y llevado al arrepentimiento. Esa es la tristeza según Dios que guía al arrepentimiento. La Biblia entonces nos habla de esto, de la intolerancia de muchos a escuchar el Evangelio. Por el tiempo quiero afanarme un poco. Usted puede leer 2 de Timoteo 1, 13 al 14, 1 de Timoteo 1, 9 al 10 y 1 de Timoteo 6, 3 al 5. No soportarán la sana doctrina. 1 de Timoteo 4, 6 y Tito 2, 1. Sana doctrina, la sana enseñanza, la enseñanza bíblica que es conforme a todo, ¿no? Sana doctrina no solo tiene que ver con justificación, sino con la vida piadosa, la vida en fraternidad, en amor que usted y yo como cristianos debemos de tener. La sana doctrina es toda la enseñanza de los apóstoles y eso tiene que ver con el hogar, con cómo el marido trata a su esposa, con cómo el padre se dirige a sus hijos y los hijos a los padres. Todo esto acerca de la sana doctrina nosotros debemos de tenerlo bien en claro y seguir cada día el modelo de Cristo. Pero la Biblia dice entonces que muchos tendrán comezón de oír y serán guiados por sus propias concupiscencias. No soportarán la sana doctrina, sino que ellos amontonarán maestros de acuerdo a lo que les gusta. Y de pronto usted tiene ahí una lista de predicadores. A mí me gusta escuchar a a mí me gusta porque él sí tiene unción, él sí tiene, de pronto él hace llorar a la gente. El propósito, hermano, no es hacer a la gente llorar o hablar en lenguas. Usted nunca ve que ese era el propósito de los predicadores. Ellos predicaban a Cristo y si Dios se manifestaba, Él se manifestaba. Ellos no estaban hablando nunca de las lenguas ni del Espíritu. Ellos hablaban de Cristo. Y entonces el Espíritu complacido en esa predicación se derramaba sobre los creyentes. La Biblia no dice, hermano, que nosotros debamos de preocuparnos tanto por lo que vamos sintiendo. Aún en momentos en que no sentimos nada, nosotros debemos de aferrarnos a las promesas verdaderas de Dios. La Biblia nos dice que nosotros debemos de escudriñar toda la palabra de Dios. Pero entonces muchos, los cristianos de profesión y los creyentes nominales en las iglesias siguen sus propios deseos y se agolpan tras las predicaciones que les ofrecen las bendiciones de Dios, aparte de la necesidad del perdón divino y su salvación, aparte de la necesidad de arrepentimiento por parte de ellos. Sienten comezón de ser entretenidos con enseñanzas que produzcan sensaciones agradables y que los dejen con una opinión halagadora de ellos mismos. Que me sienta bien, que yo salga contento, pero ¿qué tal si un día nosotros escuchando la palabra del Señor salimos reflexionando en cómo estamos viviendo? Salimos nosotros realmente con un deseo de cambio.
Un avivamiento no es ver cómo la gente llora en unas 2 o 3 horas. Avivamiento es que haya paz en el hogar de los cristianos, que haya realmente una comunión entre esposo y esposa, padres e hijos, que todos vivan conforme a la palabra de Dios. Eso es un avivamiento realmente, que hayan vidas transformadas por el poder de Dios. Pero dice entonces que se volverán a las fábulas. Y esto se refiere a falsas ideologías, filosofías y perspectivas presentadas en una gran diversidad de formas que se oponen a la sana doctrina. Usted puede leer 2 de Corintios 10, 3 al 5, 1 de Timoteo 1, 4, 1 de Timoteo 4, 7, Tito 1, 14 y 2 de Pedro 1, 16. Y ya para terminar, entonces Pablo le dice a Timoteo, haz obra de evangelista, en ese versículo 5. Ojo, el evangelista era un oficio dentro de los 5 que encontramos en Efesios 4:11, apóstoles, profetas, maestros, evangelistas, pastores. Era un oficio, pero Pablo no le está diciendo a Timoteo que debe de hacer de oficio de evangelista, sino hacer obra, porque de pronto muchos dicen, no, pues yo no hago parte del comité de evangelismo, de los que de pronto, no, es cada cristiano, aunque no sea un evangelista de oficio, debe hacer obra de evangelista. Necesitamos nosotros proclamar el evangelio y es llamado, todo cristiano está llamado a proclamar este evangelio y en especial los pastores y maestros. Entonces nosotros debemos de comprender, Pablo exhorta a Timoteo a que se preocupe realmente por eso. No puede Pablo solamente, Pablo está interesado en que él ya está para partir, pero él quiere asegurarse de que Pablo cumpla su ministerio. Hermano, y a usted y a mí se nos ha encargado el ministerio de la reconciliación. Necesitamos decirle al mundo que está separado de Dios, pero que en Cristo hay reconciliación de esa enemistad por causa del pecado. Usted y yo tenemos esa obra y es un encargo en el cual nosotros vamos a ser juzgados una vez de todo lo que hemos hecho. No como iglesia, sino como individuos y creyentes en el Señor Jesús. El Señor Jesucristo les bendiga.